Miren, de estas cosas son de las que deberíamos estar muy pendientes. El día 7 de este mes, el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, dijo en la mañanera que ya habían encontrado el mecanismo para lograr que la guardia que crearon con este revoltijo de guachos, marinos y delincuentes de la Policía Federal se quedara a manos de la Sedena. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues nada, que la Suprema Corte de Justicia ya había determinado que esto es inconstitucional. Y sobre eso que determinó la Suprema Corte de Justicia, no hay absolutamente nada que este gobierno pueda hacer. Es decir, no hay ahí, por encima de esa resolución, nada más. López no puede hacerlo, no debe hacerlo. Porque si lo hace, si se queda la Guardia Militar en manos de la Sedena, estaría violando un mandato de la Suprema Corte y cometiendo un delito. ¿Qué es lo que están planeando? Bueno, pues resulta que sin aportar ningún elemento de prueba, dicen que no debe quedarse en el mando civil la Guardia Militar de López porque la tropa está descontenta, que tienen mucha inseguridad de que no se vayan a respetar sus incentivos, sus pagos, sus ascensos. O sea, están volcando los elementos de la tropa, esto que decidieron desde Palacio Nacional. Están utilizando esa justificación bastante burda, porque, por cierto, en la ley que se aprobó de la Guardia Militar quedan garantizados todos esos derechos. Es decir, los mismos que tenían al estar en la Sedena, cuando pasaron a la Guardia Militar, está garantizado, está en las leyes, ya está reconocido. ¿Qué es lo que está haciendo López entonces? Pues nada, darle la vuelta a una resolución de la Suprema Corte, justificando esta resolución en la tropa, diciendo que la tropa tiene incertidumbre, está descontenta, cosa que es completamente falsa. López está a punto de violar nuevamente la ley. No han tenido ni siquiera un gramo de interés en el gobierno por empezar a capacitar policías nuevos, certificados. No quieren, no les interesa. Yo nada más les recuerdo una cosa: antes de que el infame Merolico llegara a la presidencia, tuvo incluso la ocurrencia de decir que si por él fuera, desaparecería el ejército. No los quería, los señalaba cada rato, los señalaba y con justa razón de todos los crímenes terribles que estaban cometiendo en el sexenio de Calderón y de Peña. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. Vuelvo a repetir algo que hemos leído y que se ha escuchado tras toda este cambio del discurso de López. Dicen que poco antes de que asumiera el poder, hubo una reunión entre López y los generales del ejército, que lo sentaron en un banquito ahí, en un rincón, se pararon enfrente de él. Ahí estaban los Cienfuegos, los Audomaros, los Chenchos, todos ellos, los generales de división del país. Y le dijeron: mire mi pendejo, si no quiere que le armemos un desmadrecito en el país, usted se va a someter al ejército. Y entonces, como López tenía mucho afán por ser presidente, era su sueño de niño, dijo: bueno, no importa, al fin y al cabo voy a ser presidente. A partir de esa reunión, López empezó a modificar absolutamente todo lo que decía del ejército. Y bueno, lo que estamos viendo en este sexenio es algo que yo no me imaginé ver nunca en la vida. Un ejército que cogobierna con López. Esa es la realidad. Desgraciadamente en nuestro país hay tres agentes que están gobernando: los narcos, López y el ejército. Es un cóctel peligrosísimo. Pues bueno, resulta que López tiene la terquedad, la necedad, probablemente porque los generales, probablemente porque Cienfuegos le dice: oye, mi pendejo, tienes que hacer algo, ¿eh? Y el otro dice: sí, patrón, tienes que hacer algo para que la Guardia Militar se quede en nuestras manos. Entonces López dice: pues sí, voy a hacer algo, a ver qué me invento, no importa que rompa la ley, no importa que viole la ley. Pues le dicen los generales: pues ya sabe, mi chavo, si no, no se la acaba. Eso está pasando y es muy peligroso. Que se esté dando una orden desde la Sedena para que el gobierno de México viole
un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy, muy peligroso. Estamos a nada de que los generales tomen el control de todo el país. Yo sé que esto a los fanáticos de López no les entra en la cabeza, no les checa. Dicen, no pasa nada, mi santo patroncito va a obrar el milagro y no va a pasar nada. No, cabrones, no tienen idea de lo que están diciendo y lo que puede ocurrir. Es el sexenio de la militarización terrible de muchísimas de las funciones civiles que han sido delegadas a estos miserables. Y quieren a la Guardia Militar en la Sedena, porque Chencho ha de pensar que les pertenece. Y se olvidó de crear policías para el país. No hay policía certificada, no. Se tuvo que haber empezado por las policías municipales. Ok, se van a quedar en este sexenio los guachos disfrazados de policía en las calles, y los guachos también. Se van a quedar. En estos 6 años vamos a empezar a depurar todas las policías municipales, certificarlas, que haya exámenes de control, para poder tener policías verdaderamente honestas, eficaces y que no se coludan con la delincuencia organizada. Y no lo hicieron. Tuvieron todo el sexenio para hacerlo y no lo hicieron. No lo hicieron porque quieren que la seguridad pública esté en manos de los guachos. ¿Ha funcionado? No, no ha funcionado, pero no importa. Pese a que no funcione la estrategia de seguridad, no importa. Mientras los guachos sigan teniendo el control de la seguridad del país, todos los guachos van a estar contentos. Pónganle atención a este video de la participación de Emilio Álvarez y Casa el día de ayer allá en el Senado, porque explica exactamente lo que pretenden hacer. López va a violar la Constitución. A partir del 1 de enero de 2024, la Guardia Militar de López tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí o sí, porque es el mandato de la Suprema Corte. Y por eso ahora están buscando darle la vuelta a esa resolución, violando la ley. Es muy peligroso. Ojalá la gente aplaudidora de López entendiera lo que se está diciendo y lo que está sucediendo y dejen de aplaudir. Escuchen, pongan atención, adoctrinaditos, paren las orejas, les van a explicar cómo está la situación, a ver si les cae el 20, les entra la letra. En representación de la senadora Nancy de la Sierra, a quien agradezco la facilitación del turno para hacer la presentación de este voto particular, que es un tema de la particular importancia. Nosotros lo hemos discutido a lo largo de toda nuestra estancia en el Senado. De hecho, la Guardia Nacional probablemente ha sido uno de los primeros acuerdos con visión de Estado y con acuerdo de todas las fuerzas políticas. Nos llegó una propuesta a la Cámara de Diputados que consideramos inaceptable. Decidimos cambiarla y los términos y entramos a una discusión muy valiosa justo cuando nuestra querida compañera, la senadora Olga Sánchez Cordero, desempeñaba como secretaria de Gobernación. Nos sentamos a discutir y convenimos justo la importancia de hacer la vía civil de la Guardia Nacional, cambiando lo que había llegado a la Cámara de Diputados. Y esta discusión en realidad se está apurando y me parece indebido, debo decirlo. De inicio se está apelando a un mecanismo excepcional en el artículo 276, fracción segunda, para que no pasara primero por el Pleno y luego a comisión. Y eso me parece que no está bien. Es un procedimiento que no es pulcro y además no se necesita en términos de una discusión transparente y ordenada. ¿Por qué se hace así? Pues porque el próximo mes, en enero, entra en vigor la resolución de la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les corre prisa para hacerlo cuando habían tenido meses para poder resolverlo. Me parece que no hay razón que justifique la excepcionalidad, no obstante la legalidad está aquí atendida. Quiero subrayar 3 temas en particular. Primero, ¿por qué me parece indebido que aprobemos esta interpretación? Porque en realidad lo que acá sucede es que esta aprobación significa fortalecer, avanzar y consolidar la militarización de la Guardia Nacional. Hemos apostado a una vía civil y por la vía de los hechos en realidad lo que estamos facilitando
es que los efectivos militares se queden en la Guardia Nacional. Implica, para así decirlo con absoluta claridad, no consolidar una Guardia Nacional civil. Implica un mecanismo que se previó de excepcionalidad y temporalidad limitada, convertirlo en permanente. Y eso además que corre en paralelo de todo el proceso sistemático de militarización que hemos venido y aquí lo hemos venido denunciando. En realidad estamos alineando todos los incentivos a través de esta interpretación para que los militares puedan seguir con la absoluta claridad que van a seguir siendo efectivos militares, comandos militares, y que en la Sedena o en la Semar se les garantiza el espacio. Acá estamos por la vía de los hechos, ni siquiera es interpretación mía, lo dijo el propio presidente de la República el 7 de diciembre. Ya encontraron el mecanismo para que la Sedena se quede en la Guardia Nacional. Estoy muy contento de que entraron en razón. Estoy citando al presidente. Ya encontraron el mecanismo para que la Sedena se quede en la Guardia Nacional. Y es así. En lugar de haber hecho un mecanismo paulatino, institucional, de ascensos, de estímulos, de carrera, de prestaciones en la Guardia Nacional, se convierte en el argumento supuesto de que hay una rebelión de la tropa y de los mandos, y como ven incertidumbre, quieren regresarse a la Sedena. No tenemos ni un solo dato, pero los mandos nos hicieron saber en las reuniones que sostuvieron en las instalaciones militares, en el marco de la Comisión de Seguimiento a las Labores de Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, que había mucha inquietud en la tropa. No tenemos evidencia alguna, pero así se dice. Pero en realidad estamos alineando todos los incentivos administrativos, operativos, de manera incluso hasta con efecto presupuestal, para que los efectivos militares que están en la Guardia Nacional puedan regresar a la Sedena. Déjenme darles una explicación de la proporción de lo que se preveía como una excepcionalidad y se ha convertido en la norma. Se había previsto que se informaría a la Guardia Nacional con Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal Preventiva. La Policía Naval no existía, en realidad era Infantería Marina, pero bueno, de ahí se tomó. Hoy día, por los datos públicos sabemos que hay 128,283 efectivos en la Guardia Nacional. De esos, el 80% son efectivos militares. Me referiré a la Sedena y a la Semar. La Sedena tiene 76,400 efectivos militares destinados a la Guardia Nacional. De esos 76,000, 35,000 son de la Policía Militar. Todos los demás son efectivos militares, todos los demás. En lugar de haber hecho un ejercicio de construcción de una institución civil con capacidad civil, reclutamiento civil, el día siguiente que nosotros aprobamos la Guardia Civil, el presidente ha empezado sistemáticamente a hacer una Guardia Militar. Es más, el general Bucio, siendo titular de la Guardia Nacional, manda una circular diciendo que no puede haber militares bajo órdenes de civiles, y empezaron una depuración de todos los que venían de la Policía Federal. El criterio, la operación, el mando, la capacitación, el reclutamiento, las instalaciones, la doctrina es militar. No tenemos ningún elemento, y menos con esta aprobación, de que los militares que se incorporen a la Guardia Civil se desempeñen como civiles. Todo lo contrario. Me parece entonces que este mecanismo, que era de excepción, se convirtió en permanente, es un abuso y es un error. Y eso sin hablar de contexto de militarización. Eso sin hablar de las demás decisiones que se han tomado para agraviar al Poder Judicial, el asalto del Tribunal Electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los demás temas. De manera que me parece que en el contexto es un error hacer esta interpretación. Por supuesto que hay sí una preocupación fundada de los derechos, Presidenta. Incluso yo diría, le pediría a la Secretaria Presidenta, interrumpiendo mi tiempo, si es tan amable de leernos el tercer transitorio de la reforma de la Guardia Nacional. Si es tan amable de leernos ese transitorio. Presidenta, le pediría que instruyo a la Secretaría de Lectura al tercero transitorio del dictamen, por favor.
Doy lectura, Presidenta. Por única ocasión, completo. Completo, por favor, secretaria, senadora, si es tan amable. Tercero, por única ocasión, en tanto no exista personal de la Guardia Nacional con la jerarquía que se requiera para ocupar la titularidad de las coordinaciones previstas en las fracciones 3, 4 y 5 del artículo 12 de esta ley, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a propuesta del comandante… No, ese no es el tercer transitorio, el tercero de la reforma del 2019. El tercero dice 2019. Sí, perdón, creo que instruí mal. Es el tercero transitorio de la reforma de 2019. No será el… Ok. No. Doy lectura nuevamente. Tercero, los elementos de las policías militar y naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada Permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones. La ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquella, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. Es cuanto. Muchas gracias, senadora presidenta. ¿Por qué pedí que se leyera el tercero transitorio? Porque ahí queda absolutamente manifiesto que cuando construimos la Guardia Nacional velamos por los derechos laborales de los militares. Y me parece que es absolutamente innecesaria esta interpretación. No es necesaria de suyo. ¿Dónde veo el problema? El problema es que se le quiere dar la vuelta a la resolución de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó, a partir de la acción de inconstitucionalidad que nosotros metimos, porque había un ilegal traspaso e inconstitucional traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Por qué habría conflicto si la interpretación de la norma sería entre SEMAR, la Sedena y Seguridad Pública? ¿Cuál sería el conflicto? Ellos solo tendrían que interpretar lo que dijo la Corte. Ya les dimos un instrumento en el tercero transitorio. ¿Por qué necesitamos una interpretación? Justo para blindar lo que el presidente dijo, para darle el mando administrativo y la transparencia de efectivos militares en la Guardia Nacional el tiempo que se quiera. Al hacer esta interpretación es lo que estamos haciendo. No habría necesidad, el tercero transitorio lo establece. ¿Por qué entonces, si la SEMAR, la Sedena y Seguridad nada más tendrían que interpretarlo? Si además la Suprema Corte ya lo dijo. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es blindarlo. Y la excepcionalidad se convierte en norma. Por eso lo que pensábamos con un instrumento de excepción, para que no fuera militar, aquí se blinda y eso me parece que es indebido. Coincido con la senadora Ruiz Massieu, que se le da vuelta a la resolución de la Suprema Corte y, por supuesto, me parece que eso no es debido. Ya la Corte zanjó esta discusión y también lo hemos zanjado nosotros al decir no vamos a avanzar en la vía de una Guardia Civil Militar, pero con esto ya el propio presidente de la República lo dijo. No son palabras mías. Termino. Celebro que se haya acordado que esta interpretación requiere los mismos requisitos constitucionales de una aprobación constitucional. Permítame un momento, senador Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senadora Claudia Ruiz? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta el orador una pregunta de la senadora Gracias, Ruiz Massieu? senador. Un minuto para la pregunta y Sí, 2 para la quisiera respuesta. preguntarle, senador, si usted conoce el texto del artículo 13º de la Ley de Guardia Nacional y si nos pudiese, transitorio de la Ley de Guardia Nacional, y si nos pudiese ilustrar al respecto. Mire, pidámosle a la Secretaría si es tan amable de leerlo para tener una reflexión justo en sus términos, por favor. Permítame, secretaria, solicito
atienda la petición hecha por el senador Álvarez y Casa. Con gusto, Presidenta. Doy lectura. Ley de la Guardia Nacional, transitorio 13º. Los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que sean asignados a la Guardia Nacional por acuerdos de carácter general que emita el Presidente de la República quedarán sujetos a lo siguiente. Fracción primera, se someterán a las normas contenidas en la presente ley, su reglamento y las disposiciones aplicables. Fracción segunda, podrán portar las insignias de la Guardia Nacional equivalentes al grado que ostenten en su institución armada de origen. Fracción tercera, conservarán su grado, rango y todas sus prestaciones. Fracción cuarta, cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, se respetarán los derechos con que contaba al momento de ser asignado a la Guardia Nacional, así como el reconocimiento de tiempo de servicio en esta última para efectos de su antigüedad, así como para los ascensos a que pueda aspirar. Fracción quinta, se les tomarán en cuenta los estudios técnicos y profesionales que realicen durante su periodo de servicio en la Guardia Nacional para efectos de promoción en su institución armada de origen. Fracción sexta, los ascensos y condecoraciones obtenidas durante su permanencia en la Guardia Nacional serán reconocidas en su institución armada de origen. Y fracción séptima, estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional, sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta ley. Es cuanto. Gracias, senadora presidenta. Le agradezco a la senadora Ruiz Massieu esta pregunta porque da pie efectivamente a explicar con abundamiento por qué no es necesaria. Lo resolvimos con mucha claridad en la reforma constitucional y los transitorios y cuando hicimos las leyes. De manera que esta facultad, que la verdad resulta sui generis, diría yo hasta peligrosa que la ejerzamos en estos términos, en estas formas, resulta innecesario. Ya la Suprema Corte de Justicia lo resolvió. Coincido con usted absolutamente que en realidad sienta un precedente peligroso que le da la vuelta ya a lo que la Corte resolvió. De hecho, por acción nuestra, porque aquí observamos primero un intento de reforma constitucional que no transitó y luego una legal que en realidad era exactamente contraria a lo que nosotros aprobamos en 2019. En estos términos, reitero y retomo su exposición, es innecesaria esta interpretación constitucional, amén de que camina en una ruta, presidenta, que no corresponde con el modelo institucional que nosotros queremos. Queremos una Guardia Civil, queremos procesos de capacitación civil, queremos entendimientos civiles. Se ha abusado del mecanismo, incluso se le extendió el tiempo a la Fuerza Armada Permanente para hacer labores de seguridad pública. Ahí está el detalle, parte de esta discusión. No queremos una Guardia Nacional Militar y se hace transparente el traspaso, incluso hasta con impactos presupuestales. Lo que pasó es que se rehusaron a hacer las prebendas legales y presupuestales para hacer este traspaso. No lo quisieron hacer ni siquiera en la discusión del presupuesto del 24. Por eso resulta de la mayor importancia acudir a esta tribuna para decir no conviene en términos de modelo, de institución y de país, sin menoscabo. Concluya su respuesta. Concluyo, presidenta. Sin menoscabo de los derechos de los efectivos militares. Aquí eso no está en la discusión porque están garantizados. Lo que está en la discusión es el modelo de seguridad y de Estado que queremos para este país. Por su atención, muchísimas gracias.